Hola y bienvenidos a un vídeo explicativo sobre la producción catalítica de ácido acético y acetilderivados. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una breve definición sobre el ácido acético. Se trata de un ácido débil, incoloro, con un olor fuerte y característico, que fue sintetizado por primera vez en 1845 por el alemán Hermann Kolbe. El ácido acético se utiliza en la industria química para la fabricación de acetatos de vinilo y celulosa y otros ácidos, también en la industria textil y la farmacéutica. Existen tres procesos principales para su obtención: la oxidación de acetaldehído en fase líquida, la oxidación de hidrocarburos en fase líquida y la carbonilación del metanol. Entre los nuevos procesos de fabricación de ácido acético se destaca la producción directa a partir de CO y H2 en relación 1:1, como vemos en la reacción ajustada. Para la explicación del mecanismo, vamos a utilizar como ejemplo el complejo rodio CO2 y 2-. En primer lugar, se produce la activación del catalizador. En segundo lugar, se dará la inserción de CO y formación, por lo tanto, de un intermedio acilo. En tercer lugar, se produce la adición de H2 a este intermedio, dando así la formación de CH3COOH. Por último, se produce la regeneración del catalizador. Como catalizadores tenemos los catalizadores típicos, complejos de rodio-rutenio o también cobalto, níquel y catalizadores heterogéneos basados en metales de transición soportados. También tenemos cocatalizadores como iones haluros o ácidos fuertes como ácido bromhídrico que ayudan a la activación del CO. Después, como condiciones de reacción, necesitamos una alta presión de CO y H2 y una temperatura elevada entre 150 y 250 grados. Como ventajas potenciales del proceso, encontramos la evitación de la producción de metanol como intermedio. Son más baratas si se dispone de gas de síntesis CO más H2 y es un proceso más directo, es decir, con menos etapas. La carbonilación de metanol es el método predominante para la síntesis de ácido acético a nivel industrial, ya que ha superado a los procesos tradicionales que utilizaban butano o acetaldehído como materia prima debido a la alta selectividad del proceso. Se basa en el proceso Monsanto, el cual consiste en un catalizador de rodio que permite operar a 20 atmósferas y 175 grados centígrados, con más del 90% de conversión y 98% de rendimiento. En el proceso de carbonilación de metanol se utiliza como catalizador principalmente el rodio, pero también se puede utilizar catalizador de iridio o rutenio. Como promotores se utilizan ioduros. La temperatura en estos procesos ronda entre los 150 y 200 grados centígrados, así como la presión, que está entre 20 y 60 atmósferas. El disolvente frecuentemente es ácido acético o agua. En el mecanismo de reacción, en primer lugar, el metanol reacciona con especies de yoduro para formar yoduro de metilo y agua. A continuación, se forma la especie aniónica activa inicial A, que reacciona con el yoduro de metilo generado en el paso 1. Esto lleva a la formación del complejo hexacoordinado B, que es cinéticamente inestable. El complejo B se transforma en el isómero pentacoordinado C por migración del grupo metilo hacia los ligandos CO. El complejo C reacciona rápidamente con CO formando el complejo dicarbonilo hexacoordinado D. Este elimina el intermedio y se regenera el complejo original de rodio A, reiniciando así el ciclo catalítico. El producto final, el ácido acético, se forma por hidrólisis de acetilyoduro con agua, reacción que ocurre rápidamente en presencia de un exceso de agua. En cuanto a los derivados del ácido acético, uno de los más destacados es el acetato de etilo. Antiguamente, este compuesto se obtenía mediante la fermentación de frutas o la destilación de vinos, y fue así como se descubrió en 1759 por el conde Laurugais. Hoy en día se produce mediante una reacción de esterificación de Fischer, en la cual el grupo carbonido del ácido acético es protonado por un catalizador ácido como el ácido sulfúrico, facilitando el ataque nucleófilo por parte del oxígeno del etanol. Esto da lugar a un intermedio tetraédrico, tras lo cual se elimina una molécula de agua y se produce una desprotonación final, obteniéndose así el acetato de etilo. Este compuesto tiene múltiples aplicaciones, pero destaca su uso como disolvente en la fabricación de pinturas y adhesivos. A continuación está el anhídrido acético. Este compuesto fue descubierto por Charles Frederick en 1852 y se producía mediante la conversión del ácido acético a cloruro de ácido gracias a agentes clorantes. Hoy en día se obtiene por carbonilación del acetato de metilo. Para ello, en primer lugar, reacciona el yoduro de metilo con el catalizador, que suele ser de rodio, formando un complejo metal-metilo. En el enlace entre el metal y el metilo se inserta monóxido de carbono, formando así un complejo acilo.
Este complejo acilo reacciona con ácido acético formando un intermedio que es el que dará lugar al anhídrido acético. Este proceso se conoce como el proceso de Halcón y ocurre a 175 grados centígrados y 55 atmósferas. Y una de las ventajas que posee es la regeneración del catalizador empleado, permitiendo la continuación del ciclo. El anhídrido acético se emplea en la producción de herbicidas y pesticidas. Y por último está el acetato de vinilo. Este fue descubierto por Fritz Klein en 1912. Se obtenía mediante la reacción entre el ácido acético, acetileno en medio ácido y sales de mercurio. Esto ocurría a condiciones normales. Hoy en día se produce con ácido acético y etileno, en presencia de un oxidante. Para ello, en primer lugar, el etileno se fija sobre la superficie del catalizador. El más empleado es el de paladio. A continuación, el oxígeno molecular se activa también sobre el catalizador y se produce la oxidación parcial del etileno, dando lugar a un intermedio vinílico sobre paladio. Este intermedio reacciona con el ácido acético absorbido, formando así el acetato de vinilo. Este compuesto se emplea sobre todo en la producción de termoplásticos, cosméticos y productos farmacéuticos. El ácido acético es muy utilizado en la industria como disolvente en la producción de ácido tereftálico. El ácido tereftálico es un precursor del plástico PET, muy utilizado para botellas de bebida y en la industria textil. Se produce mediante la oxidación del parasileno con oxígeno, utilizando un catalizador de cobalto, manganeso y bromo, con ácido acético como disolvente. En torno al 20% del ácido acético producido se utiliza como disolvente para esta reacción. El ácido acético también se utiliza como sustituto del vinagre en la industria alimentaria. Se suele utilizar en disoluciones acuosas de hasta el 10% y se añade como conservante y acidulante. Al disminuir el pH se dificulta la proliferación de microorganismos, ayudando a prolongar la vida útil de encurtidos, salsas y otros alimentos. El ácido acético también tiene bastantes aplicaciones en química fina. En la química orgánica se utiliza como reactivo para la síntesis de ésteres y amidas. Además, el ácido acético glacial es un disolvente polar prótico muy frecuentemente utilizado en la recristalización y purificación de compuestos orgánicos. También se utiliza en reacciones en las que se forman carbocationes, puesto que los protones deslocalizan la carga y estabilizan el intermedio. Un ejemplo son las alquilaciones de Fiedel-Crafts.